Estamos aquí con Nicholas Shanway, él es historiador y profesor estadounidense, es decano de Humanidades de la Rice University de Houston, Texas. Buenas tardes, Nicholas. Buenas tardes. Nicholas, el tema de la conferencia amplio a lo largo de sus definiciones históricas será republicanismo y liberalismo en América Latina. En esta América Latina de hoy, ¿cómo se puede definir el liberalismo? Bueno, yo diría que el concepto que se tiene de liberalismo ahora es en gran medida un concepto equivocado. Porque el liberalismo acá en América Latina muchas veces se toma como mercado libre, librecambismo, libre empresa, y se descuida totalmente del hecho de que hay una parte importante del liberalismo histórico, que es un liberalismo político. Y ese liberalismo político es básicamente lo que vemos en la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de acá. Derechos, separación de poderes, independencia de los poderes, bueno, todo el sistema político que tenemos que se define según las leyes que tenemos y también según los derechos que tenemos. Y ese es el liberalismo político que mucha gente descuida. Por otro lado, hay un liberalismo económico que es básicamente una idea del mercado y del mercado libre. Ahora pongo esa palabra libre entre grandes comillas porque nunca ha habido un mercado libre. Ahora, lo que quiero decir con eso es que alguna gente cree que el liberalismo político y el liberalismo económico son dos caras de la misma moneda. Y no es así. Lo que pasa es que siempre están en tensión, siempre están luchando la una con la otra. Porque el liberalismo político quiere el bienestar del pueblo, quiere proteger al pueblo, los derechos del pueblo, la separación de poderes, etcétera, etcétera. En cambio, el mercado es una fuerza poderosísima que puede inventar muchas cosas, pero también puede destruir muchas cosas. Es una fuerza amoral. Entonces, una parte del liberalismo político es que tiene que canalizar y controlar la fuerza del mercado. Ahora, cuando dije que no hay tal cosa como un mercado libre, lo que quise decir ahí es lo siguiente. ¿Cuál es el punto de partida del mercado? Es un contrato. Entonces, un contrato, ¿quién garantiza que el contrato se cumpla? Y ahí entra la necesidad de la ley, del Estado, para garantizar el contrato, los términos, para ver que se cumpla. Y otro deber del Estado, muy importante, es dar al mercado una moneda confiable para que el mercado pueda funcionar. Así que nunca ha habido un mercado libre. El mercado necesita el Estado y de la misma forma el Estado se aprovecha de las fuerzas positivas del mercado para construir una economía. Entonces, ¿bajo qué categoría o conceptualización podríamos hablar de gobiernos como el de Michel Temer en Brasil actualmente y el de Mauricio Macri en Argentina? Bueno, la parte que debería ser la parte liberal es el imperio de la ley, el imperio de la Constitución. Hay una serie de reglas de juego que todos tienen que cumplir. Ahora, un acto corrupto pasa de lado esa ley. Entonces está fuera del juego y por lo tanto debería ser controlado sino castigado. Una cosa, por ejemplo, yo he escuchado acá en Argentina algunas personas que dicen que el gobierno de Pinochet fue liberal o que la dictadura militar acá en la Argentina fue liberal. Eso es imposible. Una dictadura nunca puede ser considerada liberal. Ahora puede tener algunos elementos liberales en cuanto a su política económica, pero sin el lado político es que el lado constitucionalista y el lado republicano no es de ninguna forma liberalismo. Ahora, lo de Temer, bueno, el gran problema de Brasil ahora es precisamente no solo la corrupción, sino el grado de la corrupción. Pero por el lado positivo estamos viendo que la justicia brasileña está castigando muy fuertemente a algunos de esos corruptos y muchos ahora están encarcelados. Otra cosa que está pasando es que parte del liberalismo es la libertad de la prensa y la prensa en Brasil ha sido muy agresiva en la investigación de esos tipos. Entonces hay un lado positivo ahí y vemos que el Estado liberal de Brasil hasta cierto punto está funcionando porque se está castigando a los corruptos.
¿Cómo ves ahora entonces, a la luz de este nuevo gobierno de Michel Temer, estos 13 años del gobierno de Dilma Rousseff y de Luis Ignacio Lula da Silva? El gobierno de Lula, el gobierno de Dilma, nunca salieron realmente del marco liberal, del marco de la Constitución. El problema que estamos viendo en Brasil no es un problema constitucional, es un problema de corrupción. Y ahora el caso de Dilma, yo creo que ella fue castigada en parte porque había mucha gente que quería castigar al PT. Ella hasta cierto punto fue el chivo expiatorio, por desgracia. Ahora, el caso de otros que están encarcelados ahora, Dirceu, Eduardo Cunha, por ejemplo, ahí estamos viendo que el Estado ha funcionado como debe funcionar para castigar a los culpables. Siempre has hablado de esta gran polarización de ideas en Argentina desde el siglo XIX, esta pugna permanente, ¿no? Esta división permanente. ¿Cómo ves a la luz de esto esta famosa grieta de la que se habla en Argentina entre el kirchnerismo y la oposición, el macrismo? Bueno, una cosa que estoy viendo es que esa palabra grieta se ha puesto muy de moda. Ahora, ¿no es lo mismo grieta que polarización, según tu concepto? Sí, yo diría que es lo mismo. Ahora vamos a hablar primero del siglo XIX, que es el tema que yo conozco mejor y también es un tema menos peligroso. He escuchado, estaba leyendo por ahí, por ejemplo, que alguna gente decía que los mitristas, que el Partido de Buenos Aires eran los liberales y que los otros eran nacionalistas. Y en mi primer libro sobre la Argentina, yo más o menos digo lo mismo. Ahora, si yo pudiera revisar esa parte, lo diría de otra forma. Porque si uno considera lo que querían Urquiza, lo que querían Alberdi, lo que querían los provincialistas, que sí podemos hablar, ellos querían crear un gobierno liberal. O decir que fue precisamente Urquiza, el gobierno de Urquiza, que escribió la primera constitución, bueno, no la primera, pero la constitución del 53, que en gran medida es la constitución que la Argentina tiene todavía. Ahora, ese fue un proyecto de las provincias, no fue un proyecto de Buenos Aires. Entonces ahí lo que tenemos es una pugna entre un liberalismo de un tipo centralista del puerto y un liberalismo más federalista del interior. Pero los dos eran liberales, los dos grupos eran liberales. Y yo me atrevo a decir que el grupo de Urquiza, el grupo de Alberdi, como eran más inclusivos, querían incluir a más gente dentro del debate, yo diría que ellos eran más fieles al liberalismo clásico que el grupo mitrista, que era más centralista y un poco más autoritario. Y Sarmiento. Y Sarmiento, desde luego. Sarmiento, desde luego. Bueno, uno de los textos más hermosos en la historia de la Argentina son las cartas quillotanas de Alberdi, que él escribe esas cartas a Sarmiento para explicarle la importancia de la Constitución, la importancia de la inclusión, la importancia de incluir a los caudillos, etc. Y todo, como él dice, todo lo que forma la República Argentina deberían participar. Ahora es un texto muy hermoso, pero también es una defensa muy, muy linda de los principios liberales de la inclusión, de la democracia. Siempre te referís a que todo gobierno necesita tener ficciones orientadoras. Un relato. ¿Cuál es a lo largo de la historia desde el siglo XIX esta ficción orientadora en Argentina y cómo lo ves actualmente? Bueno, la ficción es, cuando digo ficción orientadora, estoy diciendo algo que muchos han dicho, que hay cosas en nuestro sistema político, también en nuestro pensamiento, que no pueden ser justificados empíricamente. Por ejemplo, decir que todos estamos creados, que somos iguales todos. Ahora, ¿eso dónde está escrito? ¿Eso existe en alguna parte? ¿Eso se puede determinar viendo fuentes materiales? No. Casi puedo decir que es un acto de fe. La igualdad que tenemos es un acto de fe. Entonces, cuando tomamos esos principios como punto de partida, el imperio de la ley, las constituciones, etcétera, etcétera, podemos decir que eso no sale de la naturaleza, son creaciones humanas. Y son creaciones humanas según las cuales nosotros nos guiamos. Por lo tanto, de ahí la idea de ficción orientadora. Ahora, otras ficciones serían
la Argentina potencia, por ejemplo. La idea que la Argentina tenía un destino de ser un gran país. Bueno, esa es una aspiración. Y entonces, en cierto sentido, es una ficción, pero también es una ficción que orienta al pueblo a llegar a ciertos fines. Ahora, toda nación es una invención. Es decir, nunca salió del dedo de Dios del cielo para trazar las fronteras, etcétera, etcétera, construir las leyes, escribir las constituciones. Son creaciones humanas. Ahora, son ficciones en ese sentido, pero también nos orientan. Ahora, hay una frase de Washington que me gusta mucho, donde él dice que tenemos que desarrollar y cultivar hábitos constitucionales. Ahora, eso de hábitos quiere decir que tenemos que comprometernos con la Constitución, reconociendo que es un documento fallido, un documento producido por seres humanos tan imperfectos como todos nosotros, pero es lo que tenemos. Entonces tenemos que tener el hábito de cumplir con la Constitución. ¿Cuál es la ficción orientadora en Estados Unidos? Hay muchos, y tal vez demasiadas. Una de las ficciones principales que guía a Estados Unidos es el principio que guiaba a los puritanos. Los puritanos, ahora Estados Unidos fue colonizado por varios grupos, pero los puritanos que llegan a Nueva Inglaterra, principalmente a Massachusetts, Connecticut y esa parte, ellos se creían el nuevo Israel. Ellos creían que iban a ser una nación ejemplar. John Winthrop, creo que ese es un predicador puritano, que en un sermón de 1630 dice que Estados Unidos debería ser una ciudad en una montaña para dar luz a todo el mundo. Ahora, podemos reírnos de eso ahora, pero por otra parte es una ficción que ha orientado una buena parte del desarrollo de Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue creyendo que es un país ejemplar, y si no es un país ejemplar, debería ser un país ejemplar. Y una parte de la política, una cosa que escuchamos en el discurso de Estados Unidos para acusar a un político, por ejemplo, el presidente actual que tenemos, que me parece bastante cuestionable, es que no está cumpliendo con ese destino, no está cumpliendo con esas aspiraciones. Me iba a referir a eso, republicanos, liberales, ¿en qué categoría podemos ubicar a Donald Trump en esta historia de las ideas a la que te referís, o es incatalogable? Trump, en cierto sentido, es un poco sui generis. Yo diría que es un hombre que no tiene una ideología, no tiene un pensamiento, no tiene una filosofía, es básicamente un oportunista. Ahora, entonces, si me preguntas, ¿es conservador? Bueno, los conservadores de Estados Unidos, los viejos conservadores, el Partido Republicano, que yo recuerdo, tenían una serie de principios. Ahora, querían un gobierno minimalista, querían libre comercio, querían poca interferencia del gobierno, entonces se guiaban por ciertos principios. Ahora, los liberales de antaño, estoy hablando de Roosevelt, eran básicamente como socialdemócratas. Querían mejorar la sociedad, querían mejorar la situación material de la sociedad, entonces tenían ideas. Pero si uno busca en la historia de Trump, siempre ha dependido de quién y de cuándo. Ahora, ha apoyado a demócratas, ha apoyado a liberales, ha apoyado a conservadores, así que no hay rótulo para él. Diré más. El New York Times, que para muchos es el diario más prestigioso del país, tenía una columna titulada Las mentiras de Trump. Y fue una serie de varias semanas, entonces ahí ellos anotaban las mentiras de Trump. Pero yo veía esas cosas y llegué a la conclusión que no eran mentiras. Porque para mentir, una persona tiene que saber cuál es la verdad y decir lo contrario. Entonces, una mentira honesta, si me puede perdonar la paradoja, una mentira honesta rinde homenaje a la verdad. Pero lo que vemos en Trump es algo peor, es una indiferencia ante la verdad. No le importa la verdad, es capaz de decir cualquier cosa. O lo que le convenga en cierto momento, o lo que se esté sintiendo en cierto momento. Y yo creo que la indiferencia ante la verdad es mucho más peligrosa que la mentira. Lo vemos en Estados Unidos, bueno, en Europa, también en Latinoamérica hay un aparente retorno de un racismo, ¿no? ¿Es un retorno, un renacimiento del racismo, o es un racismo que estaba encubierto hasta ahora? Es un racismo que siempre había estado ahí.
Lo malo es que Trump les ha dado permiso para ser más visibles, para actuar en público. Pero ese racismo ha sido la maldición del país desde el comienzo. Ahora está mucho más aparente ahora con Trump. Ahora esa decisión que tomó ayer de negar el estatus inmigratorio a los Dreamers, o que son los chicos que vinieron con los inmigrantes indocumentados, pero llegaron a Estados Unidos con 3, 4, 5 años. Así que el único país que conocen es Estados Unidos. Ahora, él está diciendo que los quiere deportar. Eso me parece un gran error y además una gran crueldad. Pero yo me pregunto también si existe ahí en el fondo del pensamiento de algunas de las personas que es una forma de supuestamente blanquear el país. O decir que obviamente muchas de las personas que vienen de América Latina tienen sangre africana, sangre indígena, son un poco más morochos y por lo tanto son de alguna forma otra raza. Así que yo me pregunto si no hay una corriente racista en esa decisión. Y además el apoyo que esa decisión tiene para un 25% del país. Muchísimas gracias, Nicolás.